Hola, bienvenidos al podcast de Jupi Digital. En Jupi Digital ayudamos a graduados y futuros egresados de ciencias exactas, ciencias económicas e ingenierías, entre otras profesiones, a reconvertirse en analistas de datos, logrando así poder trabajar desde donde quieren, mejores ingresos y mejor estilo de vida. Por eso hacemos este podcast, en el que hablamos de estilo de vida digital, educación, futuro del trabajo, tecnología y análisis de datos. Si nos ven por YouTube, les pido se suscriban al canal y denle like a este video. Si nos escuchan por Spotify, que nos sigan también y que nos dejen una review. Si es de 5 estrellas, mejor. En este episodio, una persona muy especial, tanto que se formó en un mundo que ya no existe y se tuvo que reinventar. Y hoy ayuda a muchas personas a reinventarse en esa competencia profesional. Es una referente mundial en cuanto a datos y su análisis. Y charlamos absolutamente de todo. La inclusión de mujeres en la industria, la gran comunidad en castellano que hay para el análisis de datos, las nuevas tecnologías, competencias profesionales y muchísimos temas más. Ana María Bisbey-Ort, Ambi. Sin más rodeos, vamos a conocerla. Hola Ana María, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. No, gracias a vos por hacerte el rato, por estar con nosotros. Te queríamos tener hace un montón, así que súper felices de que puedas estar en el podcast de Jupi Digital. Nosotros hicimos una intro hermosa, muy prolija, todo, con todas las cocardas, los laureles, pero queremos que vos nos cuentes cómo fue esto de eh, tu formación y dónde estás ahora, cómo fue ese camino. Bueno, pues con muchísimo gusto. Mira, yo de niña, nosotros cuando íbamos a... Yo soy cubana, hice mi educación en Cuba, la básica, digamos, y cuando estábamos en primaria teníamos unas asignaturas que eran como complementarias, le llamábamos círculos de interés. Eran, bueno, buscando formación profesional, este tipo de cosas. Y apareció una asignatura de programación, que ya verás tú lo que programábamos en aquella época, pero a mí me gustó, me gustaba mucho la matemática y entonces la programación era todavía más estructurada que ya mi cerebro matemático. Y entonces aquello me encantó y ya con 11 años pues yo estaba haciendo mis programas, que ya te digo que aquello era lo que era, ¿no? Luego me fui a una escuela que era una escuela vocacional, era interna. En esa escuela teníamos un extra de matemática, también de programación, era una escuela bastante avanzada, la mejor, digamos, que había en el país en aquel momento. Y bueno, adquirí muchos conocimientos, pero además, digamos que se hizo cada vez más firme mi intención de estudiar alguna carrera que tuviese que ver con temas de programación, computación. Yo, como todos los niños del universo, tuve varias profesiones en mi mente, ¿no? Yo quise ser maestra, quise ser química, bueno, pero la programación siempre estuvo. Termino el bachillerato y elijo una carrera de perfil técnico, pero en este caso era con un poco de programación, un poco de economía y un poco también de matemáticas, como no, faltaría más. Y es esa carrera que hice de licenciatura en cibernética económica, que se llamaba, con ese título así, súper rimbombante, a más no poder, pero era eso, economía, matemática y programación. La economía no me sirvió porque yo estudié en la Unión Soviética, en Moscú. Esa economía no servía ni siquiera para Cuba, con lo cual, pues nada. Y además era en ruso. Aquello no lo pude aplicar. Pero la parte de programación, que tampoco me sirvió el lenguaje que estudié, pero sí la pauta estructural, digamos, cuando aprendes un idioma, pues aprendes otro después sobre la marcha, y la base matemática fue brutal. Eso sí. Y entonces desde el inicio fue una formación muy técnica, tuve oportunidad, eh, era muy reconocido, no tuve que pelear por aquel derecho de estudiar una carrera técnica, incluso éramos muchas mujeres, nunca sentí que había una intrepidez por mi parte, no, mi madre era profesional, mis hermanas mayores eran profesionales, entonces pues fue un tránsito para mí
absolutamente natural y desde luego nada, nada meritorio por mi parte especial. Era, bueno, pues yo iba, ahí íbamos todos, ¿no? Es así. Bien, ¿cómo fue esto de estudiar en la Unión Soviética? Porque es algo que, porque bueno, si bien obviamente por cuestiones políticas Cuba y la Unión Soviética tenían lazos muy fuertes, había un intercambio en esto, puede ser del Comicón, había como un comité para el intercambio científico. ¿Fue en ese marco o cómo había facilidades para los cubanos de ir allá, pero hay que animarse a estudiar? ¿Dónde fue? ¿En Moscú específicamente? Sí, sí, sí. Pero fíjate, es interesante. Nosotros estábamos en el marco, los países socialistas, de algo que se llamaba Consejo de Ayuda Mutua Económica, CAME. Y en ese CAME lo que hacía era que, por ejemplo, Cuba aportaba azúcar y los alemanes aportaban no sé qué, y los checos no sé cuánto, los polacos, es decir, era todo el mundo socialista, cada uno podía, aportaba lo que podía. Y los rusos, sobre todo, los soviéticos, pero básicamente estábamos muchos en lo que era Rusia, los soviéticos aportaban pues sus universidades, sus institutos, toda su infraestructura que era tremenda. Entonces, lo que hacíamos era que cuando tú terminabas, tú estabas después de tu primer semestre del último año de bachiller, optabas por una plaza de estudios universitarios fuera del país. Primero se elegían fuera del país. Entonces podías pedir Alemania, Checoslovaquia, Hungría, bueno, todo el mundo socialista. Yo quería estudiar en la Unión Soviética porque ya en ese momento yo hablaba en ruso. Yo no hablaba en inglés, hoy lo hablo regular son, pero ruso sí que lo hablaba, porque Cuba tenía mucha vinculación con la Unión Soviética, en mi casa se hablaba en ruso. La gente, mi padre sabía, mis hermanos sabían, ellos sí habían estudiado ruso, yo me interesé, digamos, por el idioma. Entonces ya tenía cierto nivel y quería ir a la Unión Soviética. Entonces, el hecho de estudiar en Moscú o no ya fue una casualidad. Tú elegías la carrera, pero no el lugar donde estudiabas. Y tuve la suerte de ir a Moscú, que es una ciudad preciosa, es una gran ciudad que me encanta y que, bueno, que luego cambió mucho del tiempo que yo fui. Yo me fui en el año 1983 a estudiar a la Unión Soviética. Y en ese tiempo, tú optabas por 3 plazas universitarias y si no te la daban porque no llegabas, esto era por notas y todo aquello, si no te la daban, pues entonces optabas por una carrera en Cuba. Había quien no quería estudiar en el extranjero y optaba directamente a los estudios universitarios en Cuba, que era lo mismo. Optabas por una carrera, no por una universidad en específico. Y ese era el proceso en el que influían tus notas, tus resultados académicos, tu promedio docente, nada que ver quiénes eran tus padres ni de dónde saliste, porque el Estado lo pagaba todo. Es decir, tus padres, a nosotros nos pagaron la ropa que nos llevamos al viaje, los vuelos, las estancias, y nos daban dinero allí para sobrevivir. Cierto es que no era demasiado, pero ahí vivimos estupendamente con lo que puede vivir una persona joven con ganas y divirtiéndose y de todo. Y fueron unos años maravillosos, aunque nos tocó vivir todo el proceso del glasnost, la perestroika, toda la caída de ese mundo. Y para nosotros, especialmente los cubanos, fue muy duro porque en aquel entonces el mundo socialista europeo cayó junto con la Unión Soviética, es decir, todos juntos, pero Cuba resistió más. Y en ese tiempo, entonces, nosotros pasamos a ser los que estábamos aparte. Allí, porque allí no había chinos, no había vietnamitas, estaban los europeos y nosotros. Fue muy duro para los cubanos porque se nos hizo un vacío al final y hubo muchachos que incluso se fueron antes de terminar. Yo pude terminar la carrera, todo lo demás, pero como experiencia vital fue fabulosa, nos tocó vivir un momento histórico y trascendental en ese país. Vivimos con 3 jefes de estados distintos, que en 6 años ya es tremendo, y, y fue una buena decisión para la vida, para todo lo que te queda, ¿no? Ya te digo que luego cuando llegué a trabajar me tuve que poner a estudiar aquellas materias que se impartían en Cuba porque yo no estaba suficientemente bien preparada.
qué fácil. importante esto que dijiste, me quedé con esto yo en particular. El lenguaje de programación que me enseñaron después no me sirvió, pero lo que sí me sirvió fue la parte conceptual. No lo Eso es, dijiste exactamente así, pero yo lo tomé de esa manera, ¿no? eso es. A mí me sirvió la estructura, el concepto, porque ese lenguaje claramente no debe existir más, porque como cayó el bloque, cayó todo y hay pulseadas siempre. A veces hasta, vamos a poner un ejemplo general, medio caricatura, antes de Android estaba también Symbian como sistema operativo para los teléfonos móviles. Y en esa pulseada terminó ganando Android, pero en un momento Ujú. estaba parejo. Y de ese sistema operativo nos acordamos la gente más grande, digamos, que teníamos teléfonos con Symbian y teléfonos con Android, y ahora es Android, 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 y bueno, y algunas otras en general. ¿Con qué lenguajes vos programabas que me decías hace mucho? Tirame por favor esos nombres y qué podías hacer y cómo era la interfaz. Contame porque es en los inicios y es algo que quisiera, bueno, saber yo de curioso, pero compartir con toda la gente que nos sigue. Pues sí, mira, yo te puedo contar que nosotros trabajamos con tarjetas perforadas, pero ni siquiera las perforábamos nosotros. Escribíamos el código a mano en una pantallita, solamente teníamos los monitores, no teníamos computadoras allí. Las computadoras eran unos monstruos que estaban en el edificio donde dábamos clase, 4 o 5 pisos debajo del edificio. Íbamos una vez por curso de excursión a ver la computadora. Nos vestían de cosmonautas con unas batas de médicos para que no entorpeciéramos allí, no lleváramos suciedades ni bacterias ni nada. Y eran unas computadoras enormes con unas cintas, aquello era un espectáculo. Es decir, que lo que teníamos nosotros era un monitor pequeñito para trabajar, un teclado, escribíamos ese código se lo mandábamos a una persona que no veíamos, esa persona picaba las tarjetas, las perforaba, esas tarjetas las pasaba por un lector, se ejecutaba el código y nosotros teníamos el resultado. Te podrás imaginar que aquello era de verdad antes de nuestra era. En esos mismos años ya en Cuba la gente tenía ordenadores personales de esto, de torres y estas cosas, y estaban, cada uno tenía su puesto y picaba su código directamente con su teclado, su monitor, su CPU, tenía su respuesta y ya está. No, no, La nosotros primera aquello, PC salió en el año 83, la de IBM, la primera computadora personal, un modelo antiquísimo, nada que ver con la que fue la multimedia de los 90, ¿no? Pero la primera PC a la venta, carísima, de uso personal, hogareña, salió en el año 83, pero del otro lado del mundo. Por eso es esta diferencia que vos marcás. Yo recuerdo que, bueno, yo nací en el 83, imagínate, o sea, con la primera IBM, que cuando era niño, en los primeros años de los 90, trabajábamos con Basic y con Logo. Y tengo un amor por esos primeros soft, porque el Logo era una tortuguita. Entonces uno, desde la parte de atrás, le decía, adelante, no, adelante 90, derecha 45 para que gire, adelante de nuevo. Y uno podía ponerle una pluma a la tortuga y hacer dibujitos. Y con eso los nenes éramos felices, pero felices, felices, porque si escribíamos mal el código, no se dibujaba la silla, no se dibujaba la mesa o el sol o lo que queríamos. Y era una protoprogramación, pero programación al fin. Y con eso arrancamos. Y ver el despliegue que tenemos hoy, de lo fácil que es, porque una cosa es hablar lenguaje natural, pero quiero que me lo cuentes vos ahora, la diferencia, el puente que hay entre el lenguaje natural y el lenguaje ensamblador, que básicamente es binario, es ceros y unos, que es lo que hablan las máquinas. Y te lo quiero atar para cerrar esto y poder dejarte que nos cuentes todo esto con el tema de las inteligencias artificiales y los lenguajes que ahora se están aprendiendo prompts, aprender a pedirle a la máquina lo que queremos. ¿Cómo viviste todo ese trayecto, Ana María? sí, ya te digo, los lenguajes eran antiquísimos. Uno se llamaba Adabas, ya por el Ada, por lo menos nos sentíamos ahí empoderados, pero luego era Pieladín, PL1, que eso más nunca en la vida los vi, ninguno de los dos no existió. Cuando llego a Cuba, pues está el de base, y luego pues estaba el de base, que se convirtió parte en el Fox Plus, que luego se convirtió en el Fox Pro, que ya era un lenguaje
importante que lo compra Microsoft, que bueno, ya entramos en el mundo Microsoft, pero daba igual. Yo recuerdo la Avast con cariño, lo mismo que te pasa a ti. ¿Por qué? Porque ahí aprendí yo a escribir. Más que el lenguaje de programación, que al final es la forma que tú te comunicas, a mí lo que siempre me gustó fue la algoritmia, fue la estructura el pensamiento de la forma de ponerle la lógica, las preguntas que había que hacer. Si se cumple esta condición, entramos por aquí, si está el caso. Entonces, da igual con qué programa lo dices, da igual en qué idioma hables, porque la estructura mental a la hora de mirar a un dato o a la hora de mirar a un análisis que tienes que hacer, pues es tu cerebro el que lo va a trabajar. Entonces lo traduces a un Adabas o a un PLADIN o a un C# o al lenguaje de turno. Y ahora, con todos los años que han pasado, pues es exactamente lo mismo. Como no hagas la pregunta adecuada de la forma adecuada, ya puede decir en la inteligencia artificial lo que quiera, que no te va a responder. Es decir, sigue siendo el rol del ser humano con su capacidad analítica, con su capacidad de descubrir patrones y anomalías en los procesos y en los datos, quien puede gobernar esa inteligencia artificial, que es fabulosa y que nos ayuda una barbaridad. Porque tú decías de los dibujos, en los primeros programas yo tenía que hacer cada rayita, es decir, repetir esta rayita 15 veces, pero tenía que pintar las esquinas. Yo recuerdo hacer una factura que, claro, tenías que poner un cuadro y aquello había que pintar. Y no era lo mismo esta rayita que la rayita de arriba, que la rayita de la derecha, que la de la izquierda, que todo lo demás. Un día aparece una función que se llama box y tú dices, oh, me pinta la rayita. Solamente tenía que poner esquina superior derecha, esquina inferior izquierda y lo tengo todo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y así luego van surgiendo cuadritos que tú arrastras el cuadrito sin función ni nada y lo pones más grande, más pequeño, según lo quieras. Esa evolución la viví. Sí, pero con una función o con otra, lo que está claro es que hay que ganar, hay que conseguir ese cuadradito, dónde tiene que ir, qué función cumple, cuál es el objetivo de pintarlo. Por eso vendrán mañana otros programas, vendrán otras herramientas, vendrán otras cosas maravillosas de este mundo en el que vivimos, en el que los no nativos digitales, como yo, hemos aprendido y hoy estamos absolutamente absorbidos también por esta tecnología, pero sigue siendo el ser humano lo más importante en todo este mundo que nos rodea. Igual yo creo que, no sé si compartís el concepto, que los no nativos digitales, como vivimos ese proceso, lo valoramos mucho más, Mm. porque haciendo una comparación, una caricatura, los chicos, por ejemplo, hoy ya tienen el caballo domado y con montura. Y nosotros tal vez tuvimos que ir al Prado a buscar esos caballos salvajes, traerlos, domesticarlos, domarlos, enseñarles a moverse. Y bueno, hoy ya los chicos como que lo tienen, no me voy a poner en viejo, pero la tienen un poco más fácil. Los nativos digitales ya encontraron el caballo domado y tienen que aprender a andar. Nosotros tuvimos que hacer todo el proceso de domesticación y de tener muy maleable la cabeza, el cerebro y adaptarnos a todo esto e irle dando forma, porque no se hizo en 2 días. Si bien es vertiginoso como avanzó, no se hizo tan rápido. Yo a donde quería ir, Ambi, si te parece, es al tema, porque te tenemos y queremos aprovechar esto, del análisis de datos. Del análisis de datos, pero entendido como esta herramienta que le permite a la persona y a la organización y a todo conocer y conocernos más y en base a eso aprovechar todas las ventajas que nos da la tecnología. ¿Cómo fue tu acercamiento hacia el análisis de datos y si se puede contar en qué estás trabajando ahora? Sí, mira, muy interesante. Análisis de datos hacemos todos en nuestra vida diaria. Miramos el reloj para ver qué temperatura hay, o miramos el teléfono para ver la temperatura que hay en las próximas horas, o miramos una página web para ver la temperatura que va a haber en los próximos días. ¿Eso por qué lo hacemos? Analizamos. ¿Por qué? Porque necesitamos tomar decisiones en dependencia de una cosa o de la otra. Si tú lo que quieres es saber la ropa que te vas a poner, pues ya está, te vale con mirar el telediario, saber si tienes
ponete. Pero si sabes que tienes una actividad, que programar una acción en los próximos días, tienes que ir más allá. Eso en cuanto a la temperatura o la probabilidad de lluvias o lo que sea. ¿Y qué pasa con el ganadero? ¿Qué pasa con las personas que trabajan en la agricultura? ¿Con los pescadores? El clima es vital para ellos, por tanto no les basta saber con que va a haber 22 grados o 28. Ellos necesitan saber a qué hora sube la marea, a qué hora baja. Hacen análisis de datos constantemente en su vida. Ya no te cuento el análisis que hacemos todos cuando vamos al supermercado sacando la cuenta de cuánto nos vamos a gastar o cuánto menos. Es decir, toda nuestra vida hemos hecho análisis de datos, pero no lo sabemos. Toda la vida nos hemos fijado en patrones, hemos visto quién era el más alto de la clase, quién tenía los ojos azules cuando los demás los tenían de otro color, quién era el más gordo, el más flaco, quién siempre lo hemos sabido. Hemos detectado patrones, hemos detectado anomalías porque esa persona siempre llegaba tarde. ¿Y por qué llegaba tarde? Pues por lo que fuera, pero todos llegábamos a tiempo menos una persona que llegaba tarde. Ese concepto, esa constatación de la anomalía en cualquier acción de nuestra vida, con ella hemos nacido, crecido en cualquier lugar del mundo y en cualquier época que hayamos crecido. El análisis de datos es algo que nos ha acompañado desde chiquito. Hemos probado una leche, hemos dicho, esta no me gusta, esta sí me gusta. ¿Por qué? Porque hayan entrado los sabores, los gustos y el ser humano. ¿Qué ocurre? Que eso no nos los han enseñado en la escuela. Ahora, afortunadamente, el mundo de hoy está involucrando técnicas de análisis de datos en universidades, en cursos de pregrado, de posgrado, en doctorados. ¿Por qué? Porque hace falta educación, hace falta formación para darle ese enfoque al análisis de datos, ese que nos corresponde hacer en el mundo que vivimos. Porque también es cierto que antes teníamos 4, 6, 18, 20 millones de datos para analizar. Y hoy es incontrolable la cantidad de datos que llegan a nuestras vidas. Estamos enganchados a un teléfono, a un reloj digital, a una computadora o algo que sea. Es decir, vivimos generando y consumiendo datos el día entero. Consumimos música, consumimos televisión, cine, consumimos de todo. Vivimos chateando, vivimos en época de comunicación constante. Todo eso está generando datos, pero también se generan datos en medicina, se generan datos en meteorología, en defensa y protección de los países, se generan datos en geografía, en economía, se genera. Y eso hay que darle la forma, hay que buscar cómo presentárselo a las personas que tienen que tomar acciones con esos datos. Entonces, yo como toda mi generación, cuando terminé de estudiar, era programadora, desarrolladora, o como le llamemos aquello, yo estaba diseñada para programar aplicaciones. Afortunadamente, el primer trabajo que tuve, yo todo el tiempo que trabajé en Cuba, trabajé en la misma empresa, y la primera tarea que tuve junto con el resto del departamento fue hacer una tarea técnica a todo el combinado donde trabajábamos. Digamos que éramos un departamento de 10, 15 personas que trabajábamos para un conglomerado de empresas. Y nos fuimos a todas esas empresas a hacer un levantamiento del flujo de datos. Y aquello fue precioso, lo más instructivo del universo, porque le teníamos que preguntar a cada persona de dónde salía el dato con el que trabajaba, para qué lo quería, qué fórmula o qué proceso había intermedio. Y cuando terminamos, teníamos primero un dominio del combinado en general, conocíamos perfectamente el flujo de procesos, pero sobre todo nos habíamos entrenado en la toma de requisitos y luego la descripción de esos requisitos de una manera. Yo recuerdo que eran unos procesos que yo además no había estudiado. Me lo tuvieron que explicar los compañeros porque, claro, ellos se habían graduado habían estudiado análisis de datos, estructura de datos, y yo no. Y eran unos sistemas, como unos niveles de burbujas, que las burbujas se iban abriendo. Aquello era tan apasionante, pero tan bonito, te permitía descubrir tantas cosas
que solo esa tarea, solo ese training tan brutal me ha permitido vivir durante muchos años mirando el dato desde esa forma de lo general a lo particular, de arriba hacia abajo, como por niveles, buscando en cada momento cuál es el enfoque. Tienes que entender la pregunta global, porque si no, no llegas al detalle. Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando? Bien, ya llegamos a la primera burbuja, pues ahora vamos a desmenuzarla, vamos a dividirla, el divide y vencerás, ¿no? Entonces, ahí, sin saberlo, empiezo a ser analista de datos porque en realidad nuestra labor era programar toda la captura y todo el movimiento de los datos que iba a ser el flujo de toda la empresa. Hicimos todos los sistemas que permitieran que el dato entrara aquí, se calculara y fuese al otro departamento, el otro departamento lo trabajase, lo mandara no sé cuánto, y luego pues todos aquellos informes globales que tuvieran. Pero claro, cada dato tenía requisitos, tenía reglas de validación, y aquello fue un trabajo que a mí no me alcanzará la vida para agradecer aquella oportunidad tan grande para hacer un trabajo que era a pie, ahí, uno a uno, a cada compañero, porque además teníamos que hablar con todas las personas. Y cada uno, como se dice en España, es de su madre y de su padre. Y tú interrumpías el trabajo de la gente, con lo cual también tuvimos que trabajar, digamos, habilidades personales de comunicación, paciencia, escucha activa, respeto del tiempo ajeno. Y éramos muy jovencitos, estábamos todos, salvo nuestro jefe y un par de compañeros que, llevaban 2 años trabajando, vamos, eran súper, súper expertos, el resto estábamos acabaditos de graduar. Fue precioso. Bien, y estabas ejercitando sin saberlo habilidades blandas, que hoy se llaman habilidades blandas, que era esto de la escucha activa, y además la gran diferencia entre un programador y un analista de que el programador no necesariamente tiene que saber de qué va, como dicen en España, un trabajo, un negocio. En cambio, el analista se tiene que meter, o sea, se debe meter y conocer el proceso para poder dar respuesta y poder procesar esos datos, para saber qué medir y para poder armar ese tablero, ese dashboard con todas las Ah, explicaciones. No, no sé si coincidís con esto. El sí, sí, analista sí, se debe meter en el proceso. ya te digo, primero hicimos todo el análisis y luego lo programamos nosotros mismos. Es decir, cuando terminaste la tarea, habías pasado por todo el ciclo. El resto del tiempo solo fuimos programadores, programando algo que alguien decidía y ya está. Ibas programando. Y luego regreso al mundo del análisis, pero claro, ya había una experiencia de muchos años y eso te nutre, tienes la capacidad. Hay gente que me dice, ¿cómo lo ves? El cliente son sus datos. Y le digo, ¿has visto aquí esto? Aquí hay un patrón. ¿Te fijaste este dato cómo se mueve? Pero ¿cómo lo ves si tú de este negocio no sabes? Lo veo. Pero lo ves por los años, lo ves por la experiencia, lo ves porque tienes esa inquietud, esa cosita de mirar un poquito más allá o buscar un poquito más a partir de la información que te llega, ¿no? Esa Es un curiosidad, ¿no? Ese trabajo bichito, precioso. bichito que te pique, te dice, Exactamente. a ver qué está pasando acá. No me quedo con, no lo hago como quien hace papas fritas, digamos. No, me pongo y lupa y lo sigo y si hay algo que se escapa del molde, digo, ¿por qué se está escapando del molde? Que me llame la atención eso, ¿no? Quería saber, Ambi, data literacy, estar alfabetizado en datos. Hoy es un plus genial para quien lo sabe. ¿En cuánto tiempo, como venimos, crees que va a ser un must, un requisito fundamental para quien busque algún trabajo en tecnología, estar alfabetizado en datos? Sí, yo creo que está, es decir, cuanto más te prepares, cuanto mejor te formes, mejor vas a poderte enfrentar a los desafíos, porque lo único que hacen los desafíos es aumentar y aumentar en complejidad. Entonces, optar por la formación es muy necesario, ir creciendo, ir desarrollando las tareas es fundamental, pero sí, hay que formarse, hay que adquirir cultura para saber de qué estamos hablando, porque tú ahorita mencionaste es una cosa muy interesante, el negocio no lo conocemos.
Yo no sé de cuántos proyectos he hecho, de cuántos tipos de tareas. Yo no soy médico y he trabajado con médicos o con ingenieros en obras de construcción. Da igual, gente de inversión, gente con docentes para controlar flujo de datos en escuelas y universidades. Es decir, da igual porque el negocio lo tiene que conocer en la parte de negocio. Ese usuario funcional es el que tiene que conocer el negocio. Pero tú sí que tienes que tener la capacidad de saber cuál es la estructura que debe tener el dato, cuál es la razón para tener esa estructura, cómo se comportan las, los patrones según el tipo de datos, qué tipo de almacenamiento tiene, cómo trabajar con una base de datos o con un archivo plano. Es sumamente importante que te prepares. No da igual estar formado o no, no es un mundo, nuestro mundo, a pesar de que efectivamente ahora hay una serie de cosas que son mucho más fáciles y no hay que pintar la esquinita. Como no te formes y no te prepares, tú puedes arrastrar y soltar, que no vas a tener ningún resultado decente, útil y válido para tu cliente, porque no vas a saber qué tienes que arrastrar y dónde lo tienes que soltar. Por tanto, sí, es muy importante formarse, es muy importante prepararse, saber distinguir los distintos elementos, saber de estructura de datos, saber de orígenes de datos, comprender cómo se comportan los archivos planos, comprender cómo se comporta un archivo que no es plano, sino que es compuesto como un archivo Excel, que se compone de hojas, de tablas, es decir, valorar y tener criterio acerca de todo eso, porque eso sí que te va a permitir avanzar. Que tengas que saber de medicina, no, ni de educación, ni de gestión hotelera. Tú no tienes que saber de gestión hotelera para crearte una aplicación que controle una cadena hotelera completa. No, ya te irán guiando, te irán llevando de la mano tus usuarios de negocios que sin ellos tampoco saben. Tú pones una parte, negocio pone la suya. Exactamente. Ami, volviste recién de Colombia en un súper encuentro. Contanos cómo te fue, cómo fue la experiencia. ¿Ya conocías Colombia? ¿Cómo te trataron y qué hablaron en el encuentro, obviamente? Un resumen de ese evento. Sí, mira, esto es un evento de comunidades técnicas que se engloba en una experiencia que vivimos ya el año pasado. Este es el segundo encuentro internacional de profesionales de datos. El primer encuentro se hizo el año pasado en Cusco, Perú. Éramos 50, este año éramos 100. ¿De qué se trata? Se trata que tenemos necesidad de compartir y colaborar entre el mundo técnico, además de forma altruista, que no haya un pago de por medio, y esa necesidad que ha existido de siempre, siempre han estado los foros de Microsoft, siempre han estado las comunidades técnicas, pues cuando la pandemia aquello estalló. Estalló porque se acabó la distancia entre, por ejemplo, Europa y Latinoamérica. La información, la documentación, los recursos están en inglés. Pues nos hemos dado la tarea a generar recursos en español. Entonces, ¿qué hicimos? Estábamos muy coordinados con una comunidad que digamos, se nucleaba alrededor de una empresa que se llama Temixa Consultores o Temixa, no me acuerdo, Solutions o algo así. Bueno, pues Temixa es la sede que nos reúne a todos. Y el profesor Miguel Rojas dice, bueno, pues, ¿por qué no hacemos un encuentro presencial? Habíamos 12, 15 países el año pasado en Cusco. Fue una experiencia muy interesante. Nos pusimos rostro en persona. Fue intenso. Desarrollamos un proceso técnico muy interesante, pero sobre todo nos dimos a la tarea de explicar el tema de las comunidades técnicas como lo veíamos, por ejemplo, nosotros aquí en España. En España hay más de 25 comunidades técnicas en distintas ciudades. Funciona estupendamente bien, cada sitio con sus características propias. Nosotros estamos en Madrid, tenemos un grupo que se llama Power Platform Madrid y
cada sitio tiene lo suyo y se reúne cuando quiere y como quiere con sus características, pero todos nos reconocemos, sabemos quiénes son y siempre es la ciudad. No es la comunidad de Ana, ni de Ricardo, ni de Pepe, ni de Julio. No, no. Es la comunidad de la ciudad o de la comunidad autónoma. Eso lo transmitimos allí. A partir de ahí se generaron algunas comunidades técnicas también en Latinoamérica. Se desarrolló un evento online muy importante que se hace en febrero de cada año, que es el Global Power Platform Bootcamp. Eso es algo que no es nuestro, viene de una organización de Microsoft que se hace en el mundo entero. Pues este año Latinoamérica estuvo súper representado. Y por ejemplo, en el caso de Argentina se hizo presencial en Buenos Aires. Entonces, en cada país de los que estábamos en Cusco nos reunimos desde octubre para preparar un evento que era en febrero. Muchos países pudieron presentar sus eventos, muchas ciudades dentro de los países, porque cada ciudad, ya te digo, en España se hacen 8, 10, 15 eventos para ese día, cada ciudad que quiera hacer el suyo. Y luego vino el segundo encuentro, que es lo que hemos hecho la semana pasada. Bueno, pues segundas partes nunca fueron buenas, íbamos allí, no, ha sido espectacular, ya había 20 países, éramos 100 personas, muchas de las cuales ya tenían el concepto de comunidad absolutamente claro, cristalino, con una experiencia de un año de trabajo. Fue muy cómodo, digamos, continuar, fue muy fácil continuar ese trabajo. Técnicamente había personas de prestigio, de altísimo prestigio en la comunidad técnica en idioma español. Te dabas cuenta la cantidad de contenidos que se habían generado en el año. Hablábamos todo en español, todas las sesiones, todos los libros que se rifaron, vendieron, regalaron, etcétera, todos en español. Todo era contenido técnico en español. No hay ningún demérito hacia el contenido en inglés o en otros idiomas, pero hay mucha población que no domina idioma inglés y además somos inteligentísimos en español. Y en inglés tenemos que pensar el inglés primero para ver cómo decimos la parte técnica. Entonces, nos enorgullece eso. Y nos enorgullece también la participación de la mujer. Hemos vivido un año entero de trabajo enfocado a animar a la mujer, a explicarle que puede, que tiene mucho talento y que es capaz. Pues en la foto de ponentes había muchísimas mujeres y en la foto de asistentes también. La mujer ni siquiera asiste a los eventos. Ya no te digo ser ponente. Cuesta muchísimo trabajo, pero estamos en el camino. Hay un trabajo muy serio que estamos desarrollando en todos los países y cada vez se incorporan más mujeres, cada vez hay más mujeres que participan como ponentes, cada vez hay más mujeres con el premio de Microsoft, o más mujeres escritoras, o más mujeres que se destacan, que resaltan en el mundo técnico. Y eso es algo que se hace con muchísimo cariño, pero también con muchísimo sacrificio. Por eso, por el síndrome del impostor, porque la mujer no se lo cree, porque quién soy yo para dar una charla, ese tipo de cosas. Pues en este segundo encuentro hubo un nivel técnico muy alto, pero sobre todo un compañerismo, unas ganas de crecer juntos, una cordialidad y un entendimiento de que nadie le va a quitar el trabajo a otro, sino que lo único que puede pasar es que vayamos a crecer. Y entonces te das cuenta que además ahí ocurre algo que, por ejemplo, tú puedes saber de una materia porque te has especializado en eso y tú puedes estar en la Patagonia y una persona que está en la selva del Perú necesitar ese recurso y no sabe dónde buscarlo. ¡Hey, aquí estoy! Yo puedo colaborar. La de lazos de colaboración, la de proyectos que se están creando con esos encuentros, es una cosa preciosa. Ya hay una gente que estuvo en el primero, que estuvo en el segundo, que tú dices, bueno, ¿y el tercero para cuándo? Pues el tercero va a celebrarse en Cancún, se han llevado los mexicanos la sede, fue la delegación más numerosa en este segundo encuentro y ya estamos deseando. Es decir, ahora nos queda un año de trabajo, un año para asentar las emociones, para que la gente que vino por primera vez empiece a andar solo en su localidad
y en su ciudad, ayudar en todo lo que podamos. Allí hubo varias reuniones, digamos, particulares con mucha gente que decía, ¿y yo cómo puedo hacer una comunidad en mi ciudad? ¿Qué necesito? ¿Cuáles son las reglas, las normas? No, no hay reglas. Lo importante es que sea la comunidad para tu ciudad, que tengas ganas de darle oportunidad a otras personas, a mujeres, a jóvenes, que lo hagas en el bar de Pepe, para que Pepe sea el que te ponga el café y tú el pago del café se lo dejas a Pepe, que es tu vecino también. Y que Pepe le diga a la mujer, a la hermana, a la prima, a la sobrina, oye, hay un grupo de gente aquí hablando y te puedes incorporar, te pueden ayudar. La cantidad de trabajo, de mejoras laborales que se han sucedido en ese grupo que se vio en el primer evento, del primero al segundo, ha sido muy emocionante ver cómo la gente ha crecido. Ya tú los veías, gente que llegó en el primero así como con una timidez impresionante, ya eran dueños, ya se sabían que iban por el camino. Todo el tiempo hablando de datos, de análisis de datos, de tratamiento de datos, y fíjate que lo de menos es la herramienta. Volvemos al tema del concepto, porque la herramienta es lo de menos, lo importante es el concepto y saber, como vos dijiste, así la interfaz sea tan sencilla como arrastrar y soltar, tenés que saber qué arrastrar y dónde soltarlo. Yo me quedé con eso y la verdad que es impresionante. Y el sentido de comunidad que hay, que yo lo repito, ya la gente que nos sigue ya la cansé, pero te lo cuento a vos que es la primera vez que hablamos. El tema de que este es un gremio, vamos a ponerle, buscando una analogía vieja, es un gremio que le permite, una industria que le permite a los que entran contar con mentores, contar con material, contar con grupos de apoyo, con foros, que vos le consultás a alguien en LinkedIn o en LinkedIn y los tenés, en algún momento te van a contestar. Pero estamos hablando de referentes de la industria, que en otros gremios yo no veo que pase. Ni hablar de los famosos secretos industriales y eso, pero yo no veo que en otros gremios pase eso de que se invita al nuevo, se lo acoja en un grupo, se le dé material, se lo ayude, se lo saque del agua a veces, porque todos, Albert Einstein decía, o se le atribuye a él la frase, que todos somos ignorantes, pero de distintas cosas. Exacto. Entonces, hoy por mí, mañana por ti, me sacas del agua con una duda que tengo, me sumas y esto de las mujeres que decías, cuán importante es un gremio donde se las valora, se las aprecia y pueden estar de igual a igual o incluso en un nivel superior al resto de los varones, que no tiene que ver el género con que yo sea bueno analizando datos o no. Acá no tiene que ver eso, tiene que ver cómo uso, como dijiste a mí, mi cerebro, cómo aplico yo los conocimientos que tengo. Soy hombre, mujer, trans, no importa, o sea, no tiene que ver con eso, tiene que ver con otra cuestión, que es cómo ayudo a los demás con esto, ya sea una organización y este sentido de comunidad, a mí sinceramente, yo no vengo del área de análisis de datos, yo vengo del área de la comunicación y sinceramente me atrajo mucho. Dije, siento que volvió esta de los primeros foros de internet donde yo tenía una duda y me contestaban. Y aparte, ayudar a alguien que está empezando, sacarlo del agua con una consulta, yo no lo veo, sinceramente, en otros gremios de la actividad humana, donde hay mucho secreto, donde se muerde al nuevo. El que entra se siente cohibido porque el resto, ¿cómo vas a preguntar eso? Y bueno, ya vas a aprender o se lo maltrata al nuevo y acá no veo eso, sino todo lo contrario. Y Somos ustedes, haciendo muy estos afortunados, eventos, por efectivamente. eso, claro, realmente. Ambi, volviendo al análisis de datos específicamente, pues ya que tenemos, te vamos a aprovechar con esto. En los estadios, lo que estábamos viendo era que cuando una empresa, sea que venga de la parte digital, que haya nacido digital o no, que la mayoría no nació digital, Ujú. un primer análisis de datos puertas adentro, unas primeras métricas me van a servir para saber dónde estoy. Siguiendo con ese análisis, ya tengo gente que se dedica a eso, puede ser una consultora o podríamos decir cama adentro, empleados de mi organización, gente que está contratada por esta organización. En una segunda etapa ya puedo hacer un análisis predictivo, decir, bueno, si se sigue dando esto, puedo hacerlo. Y ahora estamos entrando, corregime por favor si no, pero por favor amplianos,
en una etapa prescriptiva, es decir, ¿qué tengo que hacer para que suceda ese futuro que quiero? Todo con el análisis de datos, porque parece de ciencia ficción, pero contanos un poquito vos. Claro, exactamente. La primera etapa es saber el estado. Y en España se dice la frase, hacerlo a toro pasado. Es decir, una vez que pasa el toro, pues ya tú no tienes miedo, claro, si ya pasó. Entonces, cuando ya se ha terminado la actividad, la venta, este año que hemos trabajado en el hotel o hemos terminado las operaciones médicas, lo que sea, pues vamos a analizar los resultados. ¿Qué pasó? ¿Cuánto hubo más? ¿Cuánto hubo menos? ¿Qué factores influyeron? ¿Qué variables han influido en que esto sea más o menos? Pero todo ha pasado con la realidad del dato, pero que eso es fundamental. Es fundamental que mires hacia atrás, te pares y explores. Lógicamente, un año como el 2020 no entra en ninguna analítica, ese año no existe desde el punto de vista estadístico, analítico, ese año no lo vivimos, pero del 2019 pasamos directamente al 21 o incluso al 22 para hacer cualquier comparativa. Siempre es necesario comparar con el periodo anterior, es necesario, pero sigue siendo todo a toro pasado, todo en el pasado para ver qué pasó. Claro, ya una vez que pasó, pasó. Y si te arruinaste, arruinado te quedas. Y si no lo viste, pues te has fastidiado. Entonces, ¿qué hace falta? Pues preverlo porque tienes que saber qué cantidad tienes que tener en el stock de tu almacén para poder garantizar el flujo de producción. Tienes que saber qué probabilidad tiene tu máquina de romperse. Ella se va a romper después de 20 horas o de 20.000 horas. Bueno, pues ¿cuántas horas lleva? ¿Cuán caliente está? Porque ahora mismo en España estamos sufriendo una ola de calor. Eso puede influir en que mi máquina se recaliente antes y yo tenga que ver. Entonces tienes que ver tus datos, pero además, y muy importante, evaluar variables externas que no tienen nada que ver con tu toro pasado. Tiene que ver con demografía, tiene que ver con los datos de la competencia, tiene que ver, por ejemplo, con la pandemia, con la guerra de Ucrania. Aquí tuvimos un volcán, un fenómeno de nieve insospechado, que fue la Filomena. Es decir, hay una serie de variables externas que también se tienen que tener en cuenta en tu pronóstico, que es pronóstico, que a veces parece como que va a llover y acaba por no llover. Bueno, porque no es infalible. Ya nos encantaría a todos adivinar el futuro, o no, yo creo que no tendría gracia si todo estuviera escrito y definido. Pero lo que sí está claro es que te tienes entonces que dotar de una serie de herramientas, ya y sí de ciencia de datos, que te permitan entender, ya no solo crear, sino entender los modelos predictivos para tú poder sacarles provecho. Es decir, hay que saber que los miércoles vendemos menos. Pues mira a ver qué iniciativa puedes adoptar tú para el miércoles. Tienes que darte cuenta de qué patrón tienes y ver cuánto te cuesta esa iniciativa y cuánto puedes ganar con ella. Es decir, una serie de procesos que vas a poder tú desarrollar. Es sumamente importante mezclar la analítica de datos con los datos que ya tenemos, con la parte de la predicción, con mirar hacia el futuro, porque cuanto mejor tú estés preparado, y eso lo hacemos de nuevo, voy al inicio de la conversación, en tu vida personal. Esto que tú estás ganando, el dinero que estás ganando hoy, como no lo dosifiques, igual te lo gastas. ¿Y mañana qué tienes? Mañana pasa cualquier cosa, y te quedas tú sin poder asumir los gastos. Entonces, eso mismo que haces en tu vida cotidiana de balancear ingresos y gastos, eso mismo es lo que haces en tu negocio. Vas previendo distintos escenarios. Lo que pasa es que en vez de hacerlo a ojo, más o menos, voy a gastar un poquito más por aquí y por allí, te amparas de algoritmia, te amparas de lenguajes de ciencia de datos, y lo que sí puedes hacer es en el equipo en el que trabajes, pues que haya analistas, que haya personal científico de datos, porque no tienes que saberlo todo. Ya tú lo decías, hay cosas que sabemos y otras cosas
las desconocemos al 100%. Y no pasa absolutamente nada. No podemos pretender abarcar absolutamente todos los palos cada persona. La persona que llegue hasta donde llegue, en dependencia de la tarea que le toque, eso sí, que se preocupe por estar al tanto y mejorar. Yo estudio absolutamente todos los días de mi vida y voy a cumplir 60 años. Todos los días. ¿Por qué? Porque no puede ser de otra manera. Tienes que mantener el nivel, tienes que mantenerte actualizado. Pero indiscutiblemente hay un sinfín de tareas que no solo no sé, sino no voy a saber ni siquiera viviendo 60 años más. Eso no va a pasar. Por tanto, tenemos que ubicarnos dentro del sector que nos toca por el tipo de trabajo que nos han asignado o que nos apetece hacer. Y crear esas sinergias, esas conexiones con el resto de la comunidad o con el resto de compañeros de nuestro trabajo para conseguir la eficiencia en cada puesto y que entonces le demos el servicio que requiere nuestra organización, como análisis de datos, desarrollo de aplicaciones o toda la analítica predictiva que es fundamental, esencial en el mundo en que vivimos. Bueno, Ambi, no queremos abusarnos. Gracias por el tiempo, los conceptos claros, la buena onda, la amabilidad. Agradecidísimos de tenerte. Aprovechamos todo lo que pudimos. Seguramente quedaron un montón de preguntas fuera, pero bueno, agradecerte este espacio, este momento y esperemos que les sirva a mucha gente, como te contaba, para que vean que el análisis de datos los hacen personas, que se puede, que hay que estudiar pero que te cambia la vida y le mejora la vida a los demás. Entonces, ver esta parte humana del análisis de datos, porque lo hacen personas para personas, justamente. Más allá de si es una ONG o una empresa con fines de lucro, pero terminás ayudándote y ayudando a los demás con esta disciplina novedosa. Si bien, como vos nos contaste todo el podcast, lo hacemos desde que tenemos uso de razón, pero ahora está sistematizado y podemos ayudar también a los demás. Así que encantados de haberte tenido, Ambi, y seguimos en contacto. Sí, y fíjate un detalle solo al final. Da igual si tienes otra profesión, da igual si estudiaste otra cosa, si la vida te lleva por el número, por la senda del análisis de datos, ven porque muchas personas han perdido su trabajo original, lo que estudiaron y se han reinventado. Y aquí estamos para recibirte, para apoyarte. Somos muchos, hablamos en español, estamos preparados, estamos organizados en comunidad. Hay muy buenas universidades, muy buenos centros de formación, hay muy buena documentación y cursos que te pueden ayudar. Da igual que haya sido historiador del arte, periodista, abogado, y fíjate que busco especialidades de letras puras y duras, lo que seas. Anímate que el análisis de datos también es para ti. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un placer.